Buenas tardes, noches ya, ¿no? Bueno, no sé, bueno, tardes, pero ya está como casi noche, creo. Entonces no sé si... Un gusto estar con ustedes, hermanos. Un placer, ya pude conocer a algunos de ustedes, muy interesante. Espero poder conocer al resto, poder conversar con ustedes. Gracias por la invitación. Agradezco a los pastores y a los líderes de esta congregación por abrir las puertas para que nosotros podamos estar con ustedes y compartir. Creo que estamos como en familia, ¿no? Un poquito más informal, yo creo, pero ¿qué tal si ahora en sus Biblias en el capítulo número 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo? La segunda carta o epístola de Timoteo, capítulo 2. Vamos a estar viendo 3 versículos del 14 al 16. Segunda de Timoteo 2, el 14 el 16. Y mientras ustedes van llegando ahí, yo también que ya voy casi aterrizando por ahí. Algunos de ustedes a lo mejor se han de acordar, bueno, los que somos un poquito ya mayores, en los años 70 hubo un cantante británico que se llama Cat Stevens. No sé, a lo mejor alguno se recuerda a Cat Stevens. Él sacó varias canciones, fue una estrella de los 70, los 80, llegó incluso creo hasta los 90. Pero es interesante porque él sacó una canción que pegó a nivel mundial y hasta el día de hoy se sigue grabando esa canción, vuelven y la sacan con diferentes géneros. eh, a pesar de que ya han pasado más de 50 años, el impacto de esa canción fue muy grande. El título de la canción es Father and Son. Cat Stevens canta esa canción Father and Son, padre e hijo. Lo interesante es que la letra de esta canción es como una especie de conversación entre el padre y su hijo, que es un hijo que es relativamente no está en la adolescencia, está en la juventud, ¿no? Ya es una persona que seguramente ha cumplido 18, 19 años más o menos por la letra. Eh, y permítanme hablarle un poquito acerca de lo que dice la primera estrofa. Presten atención, a lo mejor alguno de ustedes se ha de recordar. La primera estrofa dice: no es tiempo de hacer un cambio, solo relájate, tómalo con calma, tú todavía estás joven. Esa es tu culpa. Hay tanto que tienes que aprender. Encuentra a una chica, establécete y puedes casarte con ella. Mírame a mí, dice el papá, yo soy viejo, pero soy feliz. Continúa diciendo la primera estrofa: yo fui como tú eres ahora y sé que no es fácil estar tranquilo cuando has encontrado que hay algo que está pasando, pero tómate tu tiempo y piénsalo mucho, no actúes. A primera vista parecen muy buenos consejos, ¿verdad? Es un padre dándole buenos consejos a su hijo acerca de la vida, de cómo enfrentar la vida. Y yo creo que cualquiera de nosotros, si estuviera en esa situación, haría lo mismo. Pero, ¿qué si supieras que tienes pocos meses de vida? Hagámoslo un poquito más angustioso, algo más cercano, algo más cerrado. ¿Qué fuera si supieras que tienes tus días, tus horas contados en esta tierra? La pregunta sería, ¿qué le dirías a tu hijo? Eh, ¿Cuáles serían los consejos? ¿Qué palabras útiles le impartirías a tu hijo? ¿Qué tal si tuvieras la oportunidad de escribirle una carta, a lo mejor no una canción, sino escribirle una carta, una última carta a tu hijo o a un ser amado? Digamos que no es a un hijo, alguien que amas mucho, puede ser esposa, puede ser a lo mejor alguien dentro de tu familia. ¿Qué le escribirías? ¿Qué le dirías si tú estás seguro de que estás bajo esa situación y que pronto vas a terminar tus días en esta tierra? Estoy seguro que y me atrevería incluso a decir que la respuesta sería casi unánime, que serían buenos consejos, ¿no? Serían consejos de aliento. La gran mayoría de ustedes darían indicaciones de qué hacer y para que les vaya bien en la vida a este ser querido, a este hijo,
antes de que partan, ¿no? Y para que ellos puedan tener un tiempo seguro y bueno después de su partida. Bueno, esta es la situación por la que está pasando el apóstol Pablo, cuando él escribe la segunda carta a su hijo en la fe, Timoteo, a quien él amaba mucho, el que lo había acompañado durante muchos de sus viajes misioneros. Era alguien que verdaderamente era casi como un hijo en la carne para él. En esta epístola, Pablo está escribiéndole esas últimas palabras, esos últimos consejos, esos últimos renglones en los cuales quiere asegurar de que Timoteo lo tenga no solamente en su mente, sino grabado en lo profundo de su corazón. Ahora, lo interesante es que cuando él escribe esta carta, está en su segundo encarcelamiento en Roma y no la estaba pasando para nada bien, Pablo. Es más, él ya sabía que a lo mejor sus días ya estaban cortados. Esto a diferencia de la primera vez que había estado encarcelado, él dice literalmente que se sentía que lo habían hasta abandonado. Él sentía que estaba mal, estaba con frío, por como habla el contexto de la carta. También él habla acerca de que no se sentía bien. Y en ese tiempo, los historiadores hablan de que las cárceles, la manera en cómo él estaba encarcelado era una manera muy difícil, no era nada bonito, no era casa por cárcel, como a veces se conoce, o como pasó en el primer encarcelamiento. Entonces, cuando nosotros leemos estas palabras que vamos a estar analizando en esta noche, tenemos que tener en mente toda esta situación de cómo Pablo está escribiéndole en la situación en que le está escribiendo, en el momento en que le está escribiendo y a quién le está escribiendo, porque esto nos va a ayudar a apreciar también las palabras finales de el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Hablando acerca un poco más del contexto, está alrededor del año 66 y definitivamente él sabe de que la situación no está mejorando. ¿Por qué? Porque no solamente que hay persecución del Imperio Romano, una persecución muy tenaz, pero de acuerdo a lo que vemos dentro de la carta, también incluso dentro de la congregación donde estaba Timoteo, parece que habían personas que se estaban levantando para sembrar mentira. Entonces piensen en un momento esto, tengan en mente la situación. El líder, por así decirlo, uno de los líderes principales, está encarcelado, a punto de morir, pasando un mal momento, le está escribiendo a ese hijo en la fe esas últimas palabras y para rematar, Timoteo no le está pasando bien, se siente un poco desanimado porque de afuera tienen persecución y donde él debería sentirse mejor, que es dentro de la congregación, hay gente que se está levantando en contra de ellos. Es la fórmula para un desastre. Entonces, esta situación definitivamente que estaba pasando en la iglesia de Éfeso no es normal y es por eso que es tan interesante y tan importante que podamos leer estos versículos. Y antes de leerlos, ¿qué tal si me acompañan a orar brevemente y después de eso entramos de lleno a lo que dicen estos tres versículos en la epístola? Oremos. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de poder acercarnos a tu palabra. Gracias porque reconocemos que es a través de tu palabra que podemos verdaderamente conocerte, entenderte, pero queremos pedirte que nos ayudes a obedecerte. Que nosotros podamos vivir de manera que te agrademos en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos. Ayúdanos a poder recordar de la situación aún por la que estaba pasando Pablo, por la situación por la que estaba pasando Timoteo y que nosotros podamos abrazar las verdades que tú nos quieras enseñar en esta noche. Que todo esto sea para la gloria de tu nombre y el beneficio de tu pueblo y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, esta noche en estos versículos que vamos a estar analizando, vamos a estar viendo aquí en los versículos del 14 al 16, tres acciones, para aquellos que están anotando pueden tomar nota, vamos a estar viendo tres acciones que te ayudan a mantenerte firme en la verdad de Dios. Tres acciones que te ayudan a mantenerte firme en la verdad de Dios. Tres acciones que te ayudan a mantenerte firme en la verdad de Dios.
¿Y qué tal si leemos los 3 versículos brevemente y arrancamos con la primera acción, ¿ok? Leamos estos 3 versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El versículo 16 continúa diciendo, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Arranquemos con la primera de estas 3 acciones. La primera acción que vemos en el versículo 14 es que debemos de recordarles la palabra de Dios. La primera acción que un cristiano debe de realizar si quiere permanecer firme en la verdad. Si quieres permanecer firme en la verdad, necesitas recordarles a otros la palabra de Dios. Esa es la primera acción que tú debes de realizar y lo vamos a ir analizando poco a poco. El versículo 14 empieza diciendo, recuérdales esto. Observen ahí en sus Biblias, ahí lo dice, recuérdales esto. La pregunta sería, bueno, ¿a qué te refieres con esto? ¿Qué específicamente es esto que estás hablando? Bueno, si vamos un poquito para atrás dentro del contexto de lo que viene hablando el apóstol Pablo en el comienzo del capítulo 2, nos encontramos con versículos como el versículo 8. Observen ahí. Versículo 8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado entre los muertos. Y al final dice, ¿conforme a qué? Mi evangelio. Versículo 9, una vez más, continúa él diciendo, miren, al final dice, en el cual sufrió penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Y ahora dice que ese evangelio, que ahora la llama, más la palabra de Dios no está presa, está una vez más apuntando el evangelio, la palabra de Dios, está utilizando la misma expresión, diferentes sinónimos. Y por último, en el versículo 11, miren lo que dice el versículo 11, dice, palabra fiel es esta. Y después de eso continúa hablando acerca de cómo debe ser un hombre de Dios. Entonces, dentro del contexto, no solamente el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 1 vemos cómo el flujo del pensamiento está apuntando Pablo hacia la palabra de Dios. Cuando vemos que él dice, recuérdales esto, entre otras cosas, aparte del versículo 12, está hablando principalmente y fundamentalmente la palabra de Dios. Recuérdales la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo debe de recordarles la palabra de Dios Timoteo? ¿De qué manera tiene que recordarles? Bueno, lo primero que necesitamos saber que la palabra recuérdales, esta palabra en el original es un imperativo. Muchos de nosotros sabemos que es un imperativo, es una orden, ¿no? En este caso es una orden, no le está diciendo, Timoteo, si te animas y hoy te levantaste con el pie derecho, recuérdale a los demás la palabra de Dios. Si es que te sientes bien, si que sientes como que te están yendo bien las cosas en la vida, recuérdale a los demás la palabra de Dios. No, Pablo está siendo enfático y está siendo firme a la hora de decirle, es necesario que le recuerdes la palabra de Dios. Le está dando un mandamiento que al estar expresado en un tiempo presente, podríamos traducirlo algo así, más o menos. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, te mando a que estés constantemente recordándoles la palabra de Dios. Por eso, esa es la primera acción que debe realizar todo aquel que quiere permanecer firme, todo aquel que quiere ser fiel al llamado de ser un cristiano. Ahora, sabemos de que esta es una carta pastoral y sabemos de que el enfoque es de un pastor anciano a otro pastor, ¿no verdad? Como en este caso es Timoteo. Pero la realidad es que esto también tiene una influencia sobre nuestra vida. O sea, esto no es solamente para Timoteo, porque por eso mismo Pablo se lo dice para que él también lo enseñe a otras personas y que las otras personas sigan ese ejemplo. Ahora, ¿de qué manera tiene que estar constantemente recordándoles la palabra de Dios? Pablo continúa hablándole acerca de eso. Continúa diciendo, observen ahí en el versículo 14, exhortándoles
exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, exhortándoles delante del Señor a que no contienda por palabras. Ahora, una vez más, lo que les está diciendo, lo que les está mandando es que tienen que estar siempre pensando en algo. El mandato no es, ¿sabes qué? Timoteo, te lo estoy diciendo porque tú sabes, ¿no? Yo tengo el apostolado, ¿no? Tú entiendes, aunque estoy en la cárcel, tú me conoces, tú sabes quién soy. No, el apóstol Pablo, él entendía de quién se trataba todo esto. Él sabe que se trata de Dios. Y por eso él pone de frente, después de darle una orden, pone de frente a quién, a Dios. Dice, delante de Dios. Él pone a Dios por principio. O sea, Pablo está diciéndole a Timoteo, lo necesario de este mandato es que tú recuerdes y que ellos recuerden, las personas que están escuchando la palabra de Dios, que se trata de Dios. No se trata de Pablo, no se trata de Timoteo, no se trata de, vuelvo y repito, cómo te sientas o cómo estés, necesitas recordarles constantemente la palabra de Dios, el evangelio, esa palabra que vimos en el versículo 11, que es fiel, que es fiel. Es una palabra fiel y segura. Observen en Primera de Timoteo, él utiliza la misma frase. Vayan a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Acompáñenme ahí, el anterior libro, unas páginas más atrás. El apóstol Pablo utiliza la misma frase, el versículo 15 de 1 Timoteo capítulo 1, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice ahí, yo soy el primero. Yo soy el primero. Y por eso es la importancia del mandato. Es el recordarle a las personas quién es Cristo. ¿Cuál es el evangelio de Jesucristo? ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Mañana, si Dios lo permite, vamos a estar viendo cosas básicas acerca de ese evangelio, así que no voy a ahondar mucho en eso porque si no, capaz no vienen mañana a escuchar mi sesión. Pero lo que importa aquí es entender el contexto de cómo Pablo está instruyendo a Timoteo a que haga eso, cómo le está diciendo, Timoteo, exhórtales y recuérdales que estas palabras que le estás dando acerca de Jesucristo son importantes. Y recuerda que Dios está de por medio y recuérdales que Dios está en medio de ellos. Ahora, observen ahí el versículo 14, continúa diciendo de que no debe de hacerlo. Mira lo que dice ahí, a que no contiendan sobre palabras. O sea, dentro de la exhortación a conocer acerca del evangelio hay algo muy importante y sobre todo es para todo el mundo, pero nosotros que somos latinos, que nos gusta hablar mucho, ¿verdad? A veces hablamos de más, no todos, o a veces pensamos de más lo que no hablamos mucho, ¿no? Pero en el contexto latino eso pasa, a veces nosotros por querer decir algo, a veces nos pasamos con palabras. Y interesante que dice que no contiendan sobre palabras. Y si nos damos cuenta, esto es importante, porque si nosotros vamos a estar constantemente repitiéndole a los hermanos el evangelio, no podemos perder el tiempo en contiendas por cosas que no son verdaderamente fundamentales, que no son tan importantes. Muchas veces, incluso dentro de la iglesia, en muchas congregaciones, yo sé que aquí no, a lo mejor aquí no, pero en otras congregaciones, ¿no? A veces pasa de que estamos perdiendo el tiempo que pasamos juntos para hablar de muchas otras cosas y nos olvidamos de la palabra de Dios. Sí, es que los ancianos tienen que predicar y ya vine predicando, entonces ya vine escuchando la palabra de Dios y después de eso, bueno, me estoy relajando y vamos a hablar de otras cosas. Y sin querer a veces terminamos hablando palabras que son ociosas, palabras que no convienen, palabras que no son buenas. Ahora, ¿por qué Pablo le dice, recuérdales constantemente? ¿Y por qué les dice que sea acerca del evangelio y que tenga cuidado de no palabras que sean contenciosas, que sean palabras vacías, de contienda, de problemas? ¿Por qué? Porque en el contexto de Timoteo, en el contexto de Pablo en esa época, todos los judíos, todos los hebreos entendían la importancia de la repetición.
Hoy en día no tanto, porque nosotros tenemos tanta tecnología y eso como que a veces no nos suena, hay tantas técnicas para memorizar, puedes ponértelo en tu audífono y estar escuchando constantemente algo y ya está. Pero en el tiempo de Pablo y en el tiempo de Timoteo, en el momento en donde se escribe esto, estoy seguro de que en la cabeza tanto de Pablo como de Timoteo y aún de las personas que iban a escuchar acerca de esta instrucción, viene a la memoria la repetición, ¿no? Lo vemos en Deuteronomio capítulo 6, ¿no verdad? El Shema, y vemos cómo dice, y esto que yo te mando hoy se lo repetirás, ¿no? Déjenme, se lo leo rápidamente porque es muy importante, ¿no? Después ustedes lo pueden leer un poco más, pero observen lo que vemos ahí en Deuteronomio. Entonces, para nosotros a lo mejor no tiene mucho sentido, para Pablo, para Timoteo, tiene sentido eso de la repetición. Por eso él le manda que constantemente lo repitan. Eh, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando, o sea, la palabra de Dios, la ley moral de Dios, dice, estarán sobre tu corazón, versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, y aquí viene la explicación cuándo tiene que hablar de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. ¿Qué significa eso? Todo el tiempo. Todo el tiempo tienes que estar constantemente repitiéndole las palabras a tus hijos, ¿no? De esa misma manera Pablo le está diciendo, hey, recuerda, la repetición es importante. Yo recuerdo, y algunos de mis hermanos, que aquí tengo algunos seminaristas y otros hermanos también que han estudiado, sea lo que sea el tema, puede ser de la Biblia u otras cosas, ¿cómo es la manera en cómo uno se graba normalmente algo? ¿Cómo nos seguimos grabando, memorizando las palabras, el vocabulario, los idiomas originales? Constantemente repitiendo, repitiendo, repitiendo. A veces sientes como que, no sé, lo estoy repitiendo demasiado, pero hasta que no te lo aprendas tienes que seguirlo repitiendo. Es más, algo bien interesante, me acuerdo que cuando comencé en el seminario, alguien me dijo, lo mejor que puedes hacer es temprano en la mañana, apenas te levantes, coges tus cartitas, pon el vocabulario y repítelas. Y antes de acostarte, haz lo mismo. Y la persona me decía es que científicamente está comprobado que es cuando mejor tienes tu mente para memorizar, ¿no? Y yo creo que Dios, que es el que nos creó y que Él es el que sabe todas las cosas, por algo puso esta instrucción al pueblo de Israel, ¿no? Por algo lo puso al acostarte y al levantarte. Pero esa es primera de Hugo 3:16, así que no digan, no, el hermano Hugo dijo que estaba en la Biblia. No, no. Pero estoy tratando de llegar a una conclusión. Me funcionó, si no, no hubiera podido pasar en el seminario. Pero el punto, volviendo a lo que estamos aprendiendo, es que Pablo entendía eso. Y Timoteo también, y por eso Pablo le urge a eso, por eso le manda a que haya esa repetición del evangelio y no de palabras que no valen la pena, que traen contienda. O sea, aún incluso si vas a hablar del evangelio y vas a estar contendiendo por eso, la palabra de Dios no es para contender. No, pero a mí me gusta cómo predica el hermano tal. No, pero a mí me gusta más cómo predica el hermano tal. No, es que el hermano tal le entiendo más, el hermano Hugo no le entiendo mucho, ¿no? Pasa eso, ¿no? Pero eso no es para contender. La palabra de Dios es para edificar, es para la edificación, es para la edificación de los santos. Y la repetición es tan importante que aún el apóstol Pedro, en segunda de Pedro 1:12, lo pueden anotar, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, les dice, asimismo, en su última carta, el apóstol Pedro dice, no dejaré de recordaros siempre estas cosas mientras Él está aquí entre ellos, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro, al igual que Pablo, entendía de estar constantemente repitiendo la palabra de Dios. Es importante para los cristianos. Y un cristiano que quiere verdaderamente vivir de manera firme, permaneciendo en el camino del Señor, agradándole a Dios, necesita estar constantemente repitiendo la palabra de Dios a todos los que tengan cerca. Hay gente que a lo mejor dentro de la familia te dice, ahí viene el hermanito, el aleluya, el que le lavaron el cerebro. Bueno, si ellos piensan así, ora por ellos. Pero si ellos no van a querer estar contigo, que sea porque tú eres una persona no sin sentido. Tampoco vas a ser esa persona de que, ¿cómo estás? Un familiar te va a saludar y tú comienzas a repetir Mateo 3:16 dice, no. O sea, tienes que hacerlo con el sentido y con la inteligencia de que hay que hacerlo a su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora, dice Eclesiastés 3. Pero tampoco puedes decir, no, yo
Cuando me reúno con la familia, dejo el traje de cristiano y lo pongo a un lado y ahí yo me gozo con mi familia y pasamos hablando como si fuera uno más del mundo. No, no, porque Dios ha llamado tu vida para hacer algo específico, que es predicar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Predicar acerca de Jesucristo. Y no es para los pastores. Por eso les decía, esto no es solamente para los pastores. Eso es para cada uno de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Y por eso es que Pablo le dice eso a Timoteo. Y como les decía, siempre poniendo de por medio de que es delante de Dios en quienes están y no pueden estar contendiendo, no tienen por qué estar peleando, mucho menos entre hermanos, mucho menos entre hermanos. Dentro de la iglesia, hermanos, somos llamados a edificarnos y amarnos y a cuidarnos los unos a los otros. Nosotros lo que necesitamos es estar firmes y la única manera de estar firmes es estar descansando en ese constante tiempo de predicación, no necesariamente que, bueno, voy a abrir la Biblia y les voy a exponer lo que dice la Biblia, es hablando acerca de la palabra. Oh, hermano, la palabra dice esto, ¿no? Y te recuerdas que la palabra dice aquello, ¿no? ¿Y qué es lo que dice la palabra con respecto a eso? Preguntémosle a otro hermano a ver qué es lo que dice. Esa es la manera en cómo debe de vivir un verdadero cristiano. Y observen cómo Pablo termina el versículo 14 diciéndole que si utilizas palabras para contender, dice, observen ahí, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. O sea, en pocas palabras, lo que no suma, resta. Lo que no suma, resta, es así de sencillo, ¿no? Todo me es lícito, decía el apóstol Pablo, pero no todo me conviene. A lo mejor es lícito de que de vez en cuando hable del fútbol, o hable del béisbol, o que de vez en cuando hable de la música, o que de vez en cuando hable de otros temas, claro que sí. Pero lo que debe llenar tu corazón y lo que tiene que estar constantemente en tu boca y lo que tienes que estar repitiéndole a la gente la mayoría del tiempo es la palabra de Dios. No estar contendiendo, porque eso va a provocar que los oyentes se pierdan. Es bien interesante. Déjenme citar lo que dice Pastor John con respecto a eso, de que el estar contendiendo por cosas que no valen la pena y estar hablando de cosas que no valen la pena es es algo que puede traer gravedad a los oídos de los que están escuchando, aún esa conversación entre hermanos. Miren lo que dice Pastor John acerca de esto. Dice, el primer y más obvio daño de las falsas conversaciones, de las malas conversaciones, aún de las falsas enseñanzas que le hacen a los que escuchan es que se pueden desviar del camino o en algunos lugares, en algunas ocasiones pueden ser apartados de la verdad. O sea, no es que vas a perder la salvación porque sabemos que no la pierdes, pero ¿qué es lo que pasa? Puede ser engañado. Pastor John siempre habla de eso, de que un creyente puede vivir engañado en cierta área de su vida. Y nos ha pasado o no, que tú estás leyendo la palabra de Dios, o estás escuchando al pastor predicar, estás escuchando a tus ancianos predicar, a un líder predicar, y tú dices, ¡oh! Ahora lo veo claramente. Y tú dices, pues yo ya lo había leído esto antes. Y creo que lo he escuchado como 5 veces. Pero el Espíritu Santo de Dios hace una obra justo en ese momento. Y sobre todo pasa cuando somos esposos o no somos padres, ¿no? De que a lo mejor nuestros hijos dicen, hey, dad o papá, ¿tú escuchaste lo que dijeron? Y tú, sí, te lo vengo repitiendo hace 5 años. Pero el Señor utiliza su palabra en su tiempo de la manera que Él quiere y está bien, gloria a Dios por eso, porque Él es el que decide cómo, cuándo y dónde. Pero, ¿cuál es nuestra responsabilidad? De acuerdo a este primer punto, nuestra responsabilidad es únicamente estar constantemente repitiendo la palabra de Dios a otros hermanos y no estar metiéndonos en contiendas que no sirven, que en vez de edificar, traen confusión, traen duda, que a veces trae hasta desánimo y dicen, no, pues si estos aquí en la iglesia son así, mejor me quedo en el mundo, dicen algunos, ¿no? Que igual van a ser juzgados y no pueden, por así decirlo, salir y decir, por eso me fui, pero nosotros necesitamos de tener cuidado, nuestro llamado es a eso, recordar constantemente la palabra de Dios. Entonces, además, si quieres mantenerte firme en la verdad de Dios, la segunda acción de esta noche es la siguiente, número 2. La segunda acción que debes de realizar para mantenerte firme es la siguiente. Número 2, procura ser aprobado por Dios. Procura ser
aprobado por Dios. Procura ser aprobado por Dios. La segunda acción, versículo 15. Observen ahí, el versículo 15 continúa diciendo Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto está dirigido especialmente y primordialmente a los predicadores, pero aquí hay mucha riqueza que también aplica a nuestras vidas, aunque no seas un predicador, aunque no seas un anciano. Ahora, lo interesante es que en estos 3 versículos nos topamos con 3 imperativos. ¿Y qué mejor manera de entender de que Pablo está hablando en serio? De que ponerlo en forma imperativa. Vimos que recuérdale es un imperativo y ahora el versículo 15, procura, esa palabra es otro imperativo. Entonces, una vez más, Pablo está haciendo el énfasis de que no es simplemente un comentario, sino que es un mandamiento. Procura con diligencia, dice la Reina Valera 1960, como lo estábamos leyendo. Lo que Pablo está hablando se podría traducir una vez más así. Timoteo, te ordeno, te mando a que hagas lo mejor posible. Haz tu mayor esfuerzo, podríamos decir, cuando dice procura con diligencia. ¿Qué cosa? Presentarte a Dios aprobado. Haz lo que tú más puedas, sabiendo de que puedes descansar en que Dios va a hacer lo que no puedes. Eso es lo que le está diciendo, pero le está mandando, le está diciendo, no es que bueno, Señor, tú sabes que soy débil y no puedo. No se trata de eso. Se trata de que Pablo está mandándole que tiene que hacer un esfuerzo, Timoteo, para presentarse a Dios de manera correcta. Ahora, ese procura con diligencia, ya lo hemos visto en otras partes, puedes anotarlo ahí por causa de tiempo, como esta es una pequeña enseñanza en confianza, por así decirlo, ya lo vemos aún en los versículos más adelante de 2 de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 9 y el versículo 21, usa la misma palabra el apóstol Pablo para urgir y mandar a Timoteo a que le traigan cosas. ¿Por qué? Porque estaba con frío, ¿por qué? Porque quería leer, ¿por qué? Porque todos lo habían abandonado. Lo puedes leer después. Y esa misma palabra también Pablo la utiliza con su otro hijo en la fe, con Tito, en el capítulo 3, versículo 12 de Tito. Tito 3, 12 utiliza la misma palabra para expresar la urgencia y la necesidad del asunto. Es un esfuerzo el que está mandando Pablo al que debe de hacer Timoteo para presentarse a Dios con diligencia. Es una acción clara, es una acción directa el presentarse a Dios aprobado. Es interesante que el autor escoja ese verbo cuando escribe acerca de presentarse a Dios aprobado. Cuando dice presentarse a Dios aprobado, es interesante porque cuando vemos esa misma fórmula que es una palabra, es derivada de una palabra en el original, eh, a pesar de que se la está traduciendo como una frase, normalmente cuando la utilizan, por ejemplo, el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 y en Efesios capítulo 5, lo utiliza cuando está hablando de diferentes, de presentarse delante de Dios como un sacrificio, como un humano siendo un sacrificio. Ahora, sabemos que no es que el humano se va a clavar un cuchillo como en el Antiguo Testamento, está hablando de cómo debe ser la actitud. Incluso cuando Pablo habla acerca de Jesucristo, que dice que él se presentó delante de Dios, ¿no verdad? Para obediencia a Dios, él utiliza este mismo juego de palabras. Normalmente se utilizaba para ofrendas a Dios, no con relación a animales, sino a actitud del ser humano. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, procura diligentemente, procura con todas tus fuerzas presentarte delante de Dios tú mismo, no nadie más. No es, oh, pero es que Señor, lo típico es que lo que pasa es que tú no conoces cómo es mi situación y tú no conoces a mi familiar y tú no conoces cómo es mi esposo, mi esposa, mi jefe, mi vecino. No, olvídate del resto, Timoteo, y tú personalmente procura diligentemente presentarte a Dios aprobado. Ahora, ¿qué significa la palabra aprobado?
¿A qué se refiere Pablo cuando dice aprobado? Esta palabra significa de manera genuina, genuinamente. En otras palabras, no con falsedad y engaños. Si te vas a presentar delante de Dios, recuerda una cosa, Dios conoce los corazones. Él sabe lo que estás pensando, lo que pensaste, incluso lo que pensarás. Él es el único que conoce la realidad de tu corazón. Por eso Él le dice, procura presentarte delante de Dios recordando de que Él sabe qué es lo que hay en tu corazón y en tu mente. No lo hagas queriendo impresionar a Dios. Recuerda ser genuino delante de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Él conoce los corazones de los hombres. Y esto es muy importante. Ahora, la pregunta del millón sería, ok, listo, hermano Hugo, sí, ya entiendo, estoy llevándole el flow, entiendo cómo se va desarrollando el pensamiento, ok, entiendo a qué se refiere con procurar presentarse así a Dios, pero bueno, la pregunta del millón es entonces, ¿cómo? ¿Cómo hago? ¿Cómo puede Pablo mandarle esa instrucción a Timoteo? ¿Cómo Timoteo puede decirle, sí, Pablo, ok, lo voy a hacer? Yo me imagino la cabeza de Timoteo diciendo, bueno, está bien, no me recuerdo de todo lo que me has enseñado ahorita, pero ¿cómo quieres que lo haga? Y este es un buen ejemplo para nosotros. Recordamos que estos son para un anciano, para un pastor, pero es un buen ejemplo para nosotros, porque observen, la respuesta está cuando sigues leyendo el texto. Vuelvan ahí al versículo 15. Observen lo que dice, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así es como tienes que hacerlo, Timoteo. No como tú quieras, no como a ti te gusta, no porque ese es mi estilo, o no como esa frase que a veces utilizamos, es que así nací, pues y así voy a morir. Es que así soy yo. O sea, no me pidas que cambie. No, esa no es la realidad. Recuerda, Timoteo, que Dios está viendo todo lo que tú estás pensando y haciendo y la manera como Timoteo debería de presentarse es en contraste a lo que hablamos hace un momento de cómo se estaban presentando muchos dentro de la iglesia de Éfeso o en Corinto o en Filipo, en donde habían ciertas personas que se estaban disfrazando de cristianos o disfrazando de líderes. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que ser diferente. Tú no puedes ser igual que el montón. Todos pueden, tú no. Oh, pero mírale cómo le va re bien a este hermano y mira, él le recuerda la palabra de Dios a nadie, ni habla la palabra de Dios, creo que ni es cristiano. Sí, pero todos pueden, pero tú no. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Tú tienes un llamado sobre tu vida y tú tienes que reconocer ese llamado y tienes que realizarlo de manera correcta. No se trata de ti, Timoteo, se trata de quien te llamó. Por eso es que tanto en el versículo anterior como en este versículo, una vez más habla de Dios. Delante de Dios. Presentarte de Dios. Dios está ahí. Él es el que está de por medio. El contraste es con los obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles que vemos en 2 Corintios capítulo 11. A diferencia de esos que andan buscando las cosas del mundo, tú debes de ser diferente, Timoteo. A diferencia de lo que Pablo les llama mutiladores del cuerpo en Filipenses 3:2, tú tienes que ser de aquellos que unen al cuerpo, de esos que suman y no restan. Ese es el llamado que le está haciendo Pablo a Timoteo. A diferencia de todos esos falsos, Timoteo tenía que ser una persona que se distingue de las demás de una manera santa, de una manera correcta, de una manera apartada. Pero mire, observen lo que termina diciendo ahí, versículo 10, versículo 15, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, esta ya es más específica para un líder o un pastor, pero nosotros también tenemos que tener cuidado porque nosotros compartimos el evangelio, ¿verdad? Todos sabemos que, no quiero adelantarme, pero todos sabemos lo que dice, por ejemplo, Mateo 28, 18, acerca de la gran comisión. O sea, la gran comisión no es la gran comisión para los líderes. La gran comisión no es la gran comisión para los que estudian el seminario. La gran comisión no es para los pastores. La gran comisión es para todos los discípulos. Para ti, para mí, para todos los que dicen ser cristianos salvados por la sangre de Cristo. Esto no es para el hermanito. Esto no es para, ay, cómo hubiera querido que venga mi esposa o mi esposo o mi amigo. No, esto es para ti. Esto es para mí. Y la realidad es que todos necesitamos de realizar esta acción. Observen lo que dice.
que usa bien la palabra de verdad. Ahora es interesante, porque lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que él tiene que ser una persona que utiliza la palabra de Dios correctamente, y para eso necesitas estudiar la palabra de Dios, y para eso necesitas meditar en la palabra de Dios, repitiendo la palabra de Dios, procurando hacer las cosas bien delante de Dios. O sea, es un esfuerzo que tienes que hacer. No es como muchos piensan por ahí, de que, ay, ven, impónme las manos para que yo reciba algo, como aún lo vemos dentro el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Y hoy en día vemos gente que dice, no, es que yo quiero que tal persona ore por mí. O, o, o esa frase que utilizan por ahí, es que, ay, hermano, es que usted está más cercano de Dios, ore por mí. No, 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 no es eso. De eso no se trata el cristianismo. Pablo no le dice a Timoteo, Timoteo, ¿sabes qué? Si se te acabó la unción, busca a alguien. Eso no es lo que le está diciendo, usa bien la palabra de Dios, porque ahí está el poder. El poder está en la palabra de Dios, porque es Dios el que ha dado su palabra y es su Santo Espíritu el que utiliza su palabra para salvar. Y entonces le dice de manera correcta, como un obrero que no tiene a qué avergonzarse. En el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de cuando fue escrita esta carta, en el original, esa palabra también se utilizaba cuando las personas querían construir un camino. Entonces, normalmente el camino más corto de un punto a otro punto, ¿cuál es? Camino recto. El camino recto es el camino más corto y más rápido, normalmente, de un lugar a otro. Entonces, en esos tiempos en donde no habían aviones, en donde no habían motos ni carros y tenían que caminar la mayoría de la gente, o en el mejor de los casos tenían un burrito o un caballo, necesitaban caminos rectos y necesitaban que los caminos sean bien trazados de manera correcta y que sean rectos, porque una desviación a izquierda o a derecha, ¿qué provocaría? Que se demore, que haya retraso. Entonces, por eso utiliza esa palabra. Esto más o menos, déjeme darle un ejemplo, no déjeme ponerle algo en términos prácticos. Tú no vas a ir a un médico cirujano a que te hagan una operación a corazón abierto, simple y llanamente sabiendo de que es una persona que tiene un buen corazón y que es muy buena gente, que ha visto varios videos en YouTube para saber cómo operar, ¿no? No lo haría, por más buena gente que sea, por más que te diga te amo mucho, sí, no importa cuánto me ames. Yo necesito a alguien que sea preciso a la hora de hacer la operación y cortar correctamente, porque si no me va a cortar donde no es y hasta ahí llegué. Ahora, eso es con un órgano que algún día va a terminar aquí y se va a podrir y se lo va a comer los gusanos y va a volver al polvo de donde salió. ¿Cuánto más con el alma del ser humano, que es eterna, nosotros necesitamos tener precisión y cuidado a la hora de utilizar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que alimenta nuestras almas? Por eso es que Pablo lo instruye de manera fuerte y le manda a Timoteo. Esta es la manera como puede ser un obrero aprobado delante de Dios y que no tiene que avergonzarse. Traza con rectitud la palabra de Dios. No te desvíes a la izquierda ni a la derecha, no te desvíes en emociones, ni te desvíes porque le caes bien a los demás y quieres hacerlos sentir bien. No, di las cosas como son. Estúdiala y enséñala y predícala de la manera correcta. Porque de eso depende vidas, y no vidas corporales, no un cuerpo que se va a quedar aquí, sino el alma es eterna. Ahora, lamentablemente, no siempre es así. En ese tiempo no era así. Muchos querían los primeros lugares, como vemos con los fariseos en los evangelios, y como vemos el día de hoy, hay mucha gente que quiere hacer, que solo quiere la atención, las cámaras, que lo escuchen y digan, uy, wow, nunca lo había escuchado así, qué increíble, tienes otro poder diferente y cosas absurdas como esas. Por eso Juan Calvino dice lo siguiente acerca de esta porción de la Escritura. Permítanme citarle lo que dice Juan Calvino. Los hombres están deseosos de presumir que son ingeniosos ante el mundo. Pero Pablo aplica aquí el mejor y más excelente remedio para este mal tan común entre los ministros, al ordenar a Timoteo que no aparte su vista y enfoque de Dios y su palabra. Calvino continúa diciendo, es como si Pablo dijera, algunos buscan el aplauso de una gran multitud y el reconocimiento de la gente, pero tú, Timoteo, estudia la palabra para presentarte aprobado ante Dios, ya que no hay nada mejor que logre refrenar tanto deseo de exhibición
y traer salvación como la palabra de Dios, la cual es perfecta. Y eso es lo que nosotros necesitamos abrazar. Eso es lo que tú y yo necesitamos siempre recordar. Es tu deber y es mi deber el buscar con todas nuestras fuerzas presentarnos delante de Dios como personas que somos parte de la obra de Dios, como el cuerpo de Cristo, que no tenemos de qué avergonzarnos y que utilizamos la palabra de Dios correctamente. Y para eso, amado hermano, amada hermana, necesitas invertirle tiempo en la palabra. Necesitas estar constantemente recordando la palabra de Dios y recordándole a los demás la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Por eso digo, no me quiero adelantar, pero necesitamos estudiar, memorizar la palabra de Dios. Necesitamos constantemente estar escuchando la palabra de Dios y compartiendo la palabra de Dios. Ahora, ese es un mandamiento que le da Pablo a Timoteo, pero también es para nosotros hoy en día. Y trae ánimo, se los digo por qué. Porque a fin de cuentas, cada vez que vemos que Pablo habla a Timoteo, siempre pone a Dios de por medio. O sea, tú esfuérzate hasta donde puedas, hazlo con empeño, hazlo tu mejor esfuerzo, hazlo constantemente y déjale el resultado a Dios. Deja que Dios se cargue el resultado. Tú solo sé fiel a lo que dice su palabra a la hora de repetirla, a la hora de comunicarla, a la hora de estudiarla y déjale el resultado al Señor. Tercera acción, y con esta ya cerramos este tiempo de meditación en la palabra. Bueno, hasta aquí ya hemos visto que hay que recordarle la palabra de Dios. También acabamos de ver la segunda acción, que hay que procurar estar aprobados delante de Dios o ser aprobados por Dios. Y número 3, finalmente, la última acción que vamos a ver en esta noche es evita las palabras que no son de Dios. Evita las palabras que no son de Dios. Ahora, aquí vamos a ver el énfasis es diferente a lo que vimos en el versículo 14, en donde dijo que hay palabras que son vanas, que son de contienda. Estas palabras son diferentes. Vamos a ir estudiando. Versículo 16. Observen ahí el versículo 16, es donde encontramos la tercera acción. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Tercer imperativo. Una vez más encontramos otro imperativo más. Este es el tercer y último imperativo que encontramos dentro de estos tres versículos. La palabra evita. La palabra evita. Pero antes de evita hay la palabra más, que es una conjunción de contraste, ¿no? ¿El contraste con qué es? El contraste está hablando acerca de que debes de repetir la palabra de Dios, debes de trazar la palabra de Dios correctamente y en contraste a eso, evita las palabras que son vanas y son profanas. Eso es lo que Pablo le está llamando la atención, por así decirlo, y le está mandando a Timoteo. Utiliza estas palabras diciendo evita. Este es el tercer imperativo, como les decía, dentro de estos versículos. Y es importante porque una vez más está diciéndolo, al decir evita, lo está diciendo en presente y es activo, o sea, es algo que tú tienes que realizar. Le dice Timoteo, esta es tu responsabilidad. No es que, no pude evitarlo. No, tú tienes que estar constantemente alerta para evitar. Es de tu parte y es algo que tienes que hacerlo todo el tiempo. Mantente constantemente evitando esa clase de palabras profanas y vanas. Las llama palabrerías. Esto es bien sencillo, amados hermanos. La idea que está dando el apóstol Pablo al hablar de esa manera, al mandarle a Timoteo a cómo actuar de esa manera, es sencilla. Tú tienes la responsabilidad de tener cuidado de lo que andas escuchando. Y sobre todo en esta época, porque en la época de Timoteo, bueno, Timoteo le dice eso, Timoteo dice, bueno, voy a tener cuidado con esos que son falsos, que se andan por ahí levantando, por ahí algunos que andan en la calle, que con palabrerías, me evito y ya está. Nosotros sí estamos en la olla, por así decirlo. Nosotros sí estamos mal, porque solo hacemos un clic y ya está un video. Y hacemos otro clic y hay un audio. Y hacemos otro clic y hay un mensaje. Y hacemos otro clic y ya tenemos algo ahí a la mano. No tenemos ni que esforzarnos, solo tienes que mover la mano y hacer así. Y ni siquiera en la televisión, en tu celular.
Donde quiera que estás, tú puedes darle un clic y ya puede venir a tus oídos algo que no es correcto, algo que, como decimos hace un momento, no suma, sino resta. Ahora, esto a diferencia de las otras palabras que puede traer contienda entre hermanos y que va a traer algo mejor, una discusión o algo que no suma, esto es más grave, el asunto es más grave. Por eso el apóstol Pablo utiliza otras palabras aquí a la hora de describir esas malas palabras. Pero eh, las palabras a las que se está refiriendo de profanas y vanas palabrerías, esto se podría traducir de la siguiente manera. Son palabras, aquellas palabras que son huecas, absurdas, erróneas, sin sentido, que no le pertenecen al reino de Dios, que no pertenecen a la naturaleza de Dios, que no son parte de lo que Dios manda. O sea, ya aquí estas palabras, al decir que son profanas, está hablando específicamente que van en contra de todo lo que es la piedad, de todo lo que es de Dios. O sea, ya aquí no es, uy, hermano, no me gusta cómo predica el hermano, o por qué están dando la Santa Cena de esa manera, o a mí me gusta más este o el otro. Acá ya es yendo en contra de Dios, es metiendo esa cizaña, es sembrando eso que produce duda, pero que también produce el desviarte de la verdad. Aquí es un ataque directo en contra de lo que Dios es. Son aquellos que dicen que, oh, pero Dios no vino como hombre. O aquellos que dicen, oh, pero Dios no va a regresar una segunda vez. O aquellos que dicen, oh, pero Dios no nació de una virgen. Aquellos que están atacando directamente a lo fundamental del evangelio. Son gente que están en contra de Dios, pero que se están disfrazando de cristianos o que están envueltos en algo que no es correcto. Lo que podemos decir es que dentro de estas palabras, nuestra actitud como cristiano debe de ser, les voy a dar un ejemplo, es como que Pablo le está diciendo, mira, si tú sabes que esa clase de palabras que van en contra de la realidad de Dios, en contra de la verdad de Dios, en contra del evangelio de Dios, que van en contra de la naturaleza y el carácter de Dios, si tú sabes que hay gente que está haciendo eso o que habla de esa manera, evítala. Haz de cuenta que vas caminando por la calle y ¿qué es lo que pasa? Nos ha pasado, sobre todo aquí en California, ¿no? Que, bueno, ahora ya está en todos lados, que esos hombres que a veces están ahí drogados y están rompiendo cosas y se están peleando entre dos y hay gente muy llevados y mal y de verdad que da pena, ¿no? Y hay que orar por ellos, pero, o sea, tú no puedes decir, bueno, ahí están ellos, les voy a predicar el evangelio. O sea, ahí no hay sabiduría. Si tú ves una situación de peligro extremo así, ¿tú qué es lo que haces? Tienes que cruzarte la vereda y orar por ellos, a lo mejor llamar a la policía, buscar alguna otra manera. Tú evitas eso. O le das para atrás o te cruzas la vereda y te das por el lado al frente, busca la manera de ayudar, pero no puedes estar mezclado en eso. A eso es lo que se refiere cuando Pablo le manda y le ordena evitar todas esas palabras que son en contra de Dios. No es bueno, no importa, Señor, tú sabes que yo voy a estar ahí, voy a ser un instrumento útil. O sea, te acercas a una situación así, como el ejemplo que les daba acerca de estas personas que pueden estar eh, peleándose o drogados o haciendo algo incorrecto, te puede costar la vida. Y tú puedes evitarlo, ¿no? No estoy hablando de que a lo mejor le estén haciendo algo, daño a alguien y tú quieras ayudarlo. Estoy hablando de que hay cosas tan obvias como yo no me voy a meter ahí porque esa persona parece que no está en sus cabales. Dice, hay un dicho puertorriqueño, no sé si aquí hay algún puertorriqueño, dice, ni para allá voy a mirar, dice. O sea, ni para allá voy a mirar, ni siquiera voy a mirar, ni siquiera le voy a prestar mis ojos para eso. A eso se refiere Pablo cuando le dice a Timoteo, evita a toda hora, evita toda esa clase de palabrerías que no conducen a nada. Ahora, lo importante es que, como les dije hace un momento, esto de aquí, en vez de conducir a lo correcto, observen cuál es la resolución de esas palabrerías. La parte B o la segunda parte del versículo 16, observen, porque conducirán más y más a la impiedad, a todo lo que va en contra de Dios. Esto podemos compararlo al desarrollo de Romanos 1. ¿No? Dicen que niegan a Dios. Tú te juntas con alguien que niega a Dios y estás constantemente con esa persona, va a llegar un momento en donde vas a estar confundido. Ahora,
Si no eres cristiano, es muy probable que te alejes de las cosas de Dios, ¿no? Entonces, esto no es que tú dices, bueno, hay un letrero ahí que dice, si te acercas a este lugar, vas a terminar negando la fe. O hay un letrero que dice ahí, si te acercas a este lugar, vas a estar cayendo en pecado. O si te acercas a este lugar en estas conversaciones, vas a estar negando ciertas verdades fundamentales. No, esto es un desarrollo. Por eso es que él dice, van a conducirte más y más ¿a qué? A la impiedad, a todo lo que va en contra de la piedad. ¿Y qué es lo que está con la piedad? Eso quiere decir todo lo que quiere y está relacionado al carácter de Dios. Esto es ateísmo, esto es paganismo, es decir, la impiedad es vivir sin tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios y las creencias que hay acerca de la verdad de Dios. Pero no es de la noche a la mañana. Entonces, por eso Timoteo debería de tener cuidado. Por eso Timoteo necesitaba obligatoriamente evitar eso, porque a lo mejor él no se iba a dar cuenta y algo mal iba a pasar en su vida con su relación con Dios y su llamado al ministerio. Ahora, pongámoslo eso en nuestras vidas. Ah, bueno, es que yo de vez en cuando ahí me voy y me junto con estas personas, yo de vez en cuando oigo esta prédica que me hace reír, aunque no es mucho de Dios, pero me hace reír. O a veces pasa de que nosotros tenemos el ministerio del chisme y queremos estar chismeando todo el tiempo a ver qué está pasando en la otra iglesia, ¿no? A veces salimos de una iglesia y queremos, "Ay, es que quiero orar para ver qué está pasando", y lo que quieres es ver qué está pasando, y uy, Señor, qué mal que están, pero no estamos ni siquiera orando por ellos. Y aunque no lo crean, un poquito de levadura leuda toda la masa, dicen, un poquito que se te está yendo ahí, dice, bueno, la próxima vez solo es otro poquito más. Es que quiero volver a ver porque quiero orar. Y comienza, y llega un momento en donde vas a venir a donde el anciano, donde el pastor y vas a decir, es que yo creo que ya no creo lo mismo. Yo escuché el otro día que estaban hablando acerca de la escatología o estaban hablando acerca de esa segunda venida y yo como que estoy comenzando a dudar que lo que creemos aquí está correcto. No, nosotros tenemos que estar firmes en la verdad, la palabra de Dios bien trazada, estar firmes en lo que necesitamos saber. Y si el Señor te da la oportunidad a través de tus líderes de conocer qué es lo que dicen otras doctrinas, qué es lo que dicen en otras iglesias, qué es lo que dicen en otras partes, o qué es lo que ha pasado en la historia de la iglesia, bienvenido sea, es bueno que lo sepamos. Tú no tienes que estar a cada rato metiéndote. Evita eso. Me gusta mucho el ejemplo que dio Pastor John cuando él quiso, creo que era para hacer su doctorado, a lo mejor Pepe se va a acordar, o William, o al pastor también. Él decía que le querían mandar a que lea un poco de libros y un poco de material acerca de Hollywood y de lo que pasaba en Hollywood y el cristianismo y Hollywood. Y él dijo, ¿saben qué? Yo he gastado mucho en mi vida queriendo conocer la verdad como para invertir mi tiempo en conocer tanta mentira. Nosotros debemos de ser así. Aquí lo que importa es qué dice Dios y qué es lo que verdaderamente dice la palabra de Dios y su verdad. Después, si hay tiempo, a través de nuestros líderes, podemos a lo mejor conocer algo más. Pero a mí no me beneficia eso, porque me puede llevar más y más a lo que tiene que ver apartado de las cosas de Dios. Déjeme darle un ejemplo más para que a lo mejor nos quede un poco más claro. Cuando tú trabajas como un teller o como un cajero dentro de un banco, mi esposa fue cajera en Nueva York y ella me contaba a nosotros para entrenarnos, para que no nos engañen con un billete falso, ¿qué es lo que le hacían hacer? A lo mejor algunos de ustedes lo saben. Que aprendan a saber cuáles eran los billetes verdaderos, no los falsos. Nosotros equivocamos, entonces a saber cuando alguien es falso. No, ellas nunca le enseñaban, mira, este es el falso tiene esto, el falso es de este material, el falso se dobla así. No, a ellas solo le enseñaban, a ellos solo le enseñaba a reconocer el verdadero. Punto. Una vez que ella tenía el billete en la mano, con solo toparlo ya sabía, esto no está bien. ¿Por qué? Porque no es igual al verdadero. Y así tenemos que ser nosotros. Nosotros necesitamos estar enfocados en la verdad de tal manera que apenas algo sea falso, nosotros podemos decir, suena muy bonito, pero esto no es verdad. Este es como el billete. No necesito ni estudiarlo mucho, ni necesito saber todo lo que dice eso falso. Yo solo con sentirlo sé que no es verdadero. Por eso es que le dice, evita, haz todo lo posible, haz todo de tu parte para evitar esas palabras que no son correctas y que te llevan para desviarte de la piedad y te llevan cada vez más y más a la impiedad.
Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias en ese mismo nombre.